intentaré estar a la altura de Luis, de mi predecesor, que vamos, fantástica tu intervención, muchísimas gracias. Y dar las gracias también a los asistentes, a las personas que están en streaming y en el futuro a las personas que verán después la intervención. La intervención no solo hablaré de los riesgos, me centraré mucho en los riesgos, pero también en las cosas positivas. Esto es una herramienta y tenemos que aprender a utilizarla. Inteligencia artificial y prevención de riesgos laborales. Me dijeron, pon un título, ¿no? El cambio ya está aquí. ¿Y cómo afrontarlo? ¿Y cómo afrontarlo? Con pinceladas, ¿eh? O sea, que luego tendremos que hacer cada uno un trabajo interno e intenso para poder ponernos al día en todos estos que nos está en esta ola para que no nos arrastre. He venido a hablar de mi libro, principalmente. Hice una guía, es una guía, no puedo tratar toda la guía, es una guía de 100 y pico páginas. Intenté poner negro sobre blanco y tratar todos los temas que se me ocurrieron en aquel momento sobre cómo podía afectar la digitalización, la inteligencia artificial a la prevención de riesgos laborales, tanto en positivo como en negativo, qué herramientas teníamos en aquel momento. Esto lo hice en el 2023, hemos avanzado, la idea se me ocurrió en el 2022, esto nos está viniendo. En el 2022 sí que empezaban a haber jornadas que se organizaban por parte de las administraciones, por parte de entidades pues, como la mía, etcétera, pero no había nada por escrito. ChatGPT me ayudó mucho, evidentemente. Y, por ejemplo, una de las cosas que teníamos que se recogían este es el índice, una de las cuestiones que se recogían era explicar conceptos extremadamente básicos. Yo soy enfermera, me dedico a la prevención de riesgos laborales hace 25 años, no tengo por qué saber lo que es la digitalización. Vosotros tampoco, bueno, quizá hay alguien que esté mucho más especializado. Entonces, y es una guía dirigida a mis delegados y delegadas de prevención. Por tanto, este es el índice, ¿no? ¿Qué es la digitalización? La digitalización es convertir algo a datos, a ceros y unos, acordaros, es ceros y unos, ¿no? Y está el cómo se hace, el cómo puedes pasar sonido a ceros y unos, cómo puedes pasar imagen a ceros y unos. Y esos ceros y unos se quedan almacenados y nos ocupan un espacio. Y con esos ceros y unos y nosotros podemos gestionar datos. Y para gestionar datos utilizamos una de las herramientas, la inteligencia artificial. Y explicábamos qué es la inteligencia artificial, por qué se le llama inteligencia artificial. Inteligencia artificial se le llama porque imita al pensamiento de los humanos. Hablábamos después de los factores de riesgo generales de la transformación digital y de la inteligencia artificial, ¿no? Todo esto, un poco lo que he comentado él. Yo no sé si se habrá basado GTP en mi guía, porque es que los nombraba los factores de riesgo con el mismo orden que los puse yo. Igual estoy aquí haciendo ahí influencer. Y cómo se gestionan estos riesgos en la implantación de las nuevas tecnologías, la gestión, cómo se tiene que gestionar la prevención de riesgos laborales, ¿no? Toda esta parte que nos toca más a nosotros como técnicos de prevención. Y luego me dediqué a desgranar cuáles eran las tecnologías de la digitalización y de la inteligencia artificial aplicadas a la prevención de riesgos laborales. Esto lo veremos luego. Esencial para nosotros el papel de los delegados y delegadas de prevención en este tema, en esta nueva implantación que tenemos, y la legislación, y como que era un tema muy nuevo, hice un glosario. Tenemos en Cataluña con el tema de protección lingüística, mi compañera de normalización lingüística, hicimos un glosario juntas porque claro, es aquello de qué es un byte, qué es un bit. O sea, parece que sean cosas que tengamos que saber, que es verdad que llevamos utilizando. Un pendrive que tiene 800 megas. Y cuando hablas de Big Data, tienes que tener en consideración cuántos miles de megas estamos utilizando a la vez, ¿no? Ese tipo de cosas están recogidas en el glosario y, bueno, luego ya la bibliografía normal. Funcionamiento de la inteligencia artificial. Hago un pequeño, ¿no? Explicar cómo funciona. Por cierto, no lo he hecho con ChatGPT, lo he hecho con inteligencia artificial Napkin IA, que te hace los esquemas. Tú le metes el texto y te lo pasa a esquemas. Lo digo por ChatGPT, es una de muchas. Es la inteligencia artificial. Recoge los datos ¿de dónde? De la digitalización. Primero hemos hecho la digitalización, hemos introducido unos datos y los recopilamos en grandes cantidades de información.
Después hacemos el preprocesamiento de los datos. Estas son cosas de ingenieros, ¿eh? Se dedican ellos a explicarlo más o menos y los demás más o menos decimos que lo entendemos. Lo que hacen es limpieza y organización de datos para su uso, para el uso de los informáticos, ¿eh? Se entiende. Después hacen el moderado de los algoritmos, especifican los algoritmos y los código, empiezan a meter los códigos, que también para codificar se está utilizando muchísimo la inteligencia artificial porque lo meten con sus cosas y tal, y copian y testan, y bueno, están ahorrando muchísimo tiempo en cosas que eran tediosas. Y aquí es donde se tienen que determinar cuáles serán las características de las decisiones que tomará el propio algoritmo. El algoritmo no se lo inventan no hay un informático malévolo detrás. Voy a hacer que este algoritmo no contrate mujeres. No, coge la información que han cogido en los datos y el algoritmo determinará, pues cogeré los que han escogido los últimos 15 años que han sido superproductivos y de repente, pues en aquel año habían contratado todo hombres, por tanto se organiza esa bola y al final solo acaban. Luego veremos el tema de los sesgos. Después, estos algoritmos, por el machine learning, que son tecnologías de ellos, os invito a leer la guía, lo entenderéis claramente, espero. Hacen entrenamiento de estos modelos con grandes conjuntos de datos y mejora automáticamente. Y se mejora y tiene tiene mayor capacidad de decisión y tú tienes un algoritmo que te determina tal y luego tú le dices, pónmelo con acento canario. Es flipante, claro, aquello de... Bueno, pues... Y cada vez mejora y después hacer una evaluación y el ajuste continuo de modelos, que aquí es donde tendríamos que mirar toda la parte de los sesgos y tal, y se implementa. Estos modelos se implementan en aplicaciones del mundo real. Y esto sería un poco cómo se trabaja la inteligencia artificial, ¿no? Cómo trabajan los que saben de estas cosas. Yo de esto no sé. Dime, perdona. Sí. Claro, es el micro, que si no, los de fuera no te... Cómo funciona simplificadamente, para entre nosotros que somos técnicos. Disculpa, viendo tu diapositiva, me viene a la cabeza la metáfora o la analogía de la inteligencia artificial vinculada a la producción de alimentos, básicamente. Por ejemplo, recopilar alimentos es recopilar datos, recopilar alimentos, procesarlos. Los modelos y los algoritmos son las recetas de cocina que nos permiten cocinarlo y transformarlo en otras cosas. Y después es un procedimiento muy humano, que es aprender y entrenar para hacer las cosas mejor. Evaluar y al final implementar lo que hemos cocinado. Al final, cuando hablamos del funcionamiento de la IA, estamos hablando cómo funcionamos los humanos, porque la IA no es más que un hijo nuestro, ¿no? Exacto, súper buena analogía, pero me la voy a quedar, ¿eh? Que sepas que a partir de ahora va a ser también, la vamos a compartir. Muy buena analogía, ¿no? Si queremos hacer una paella, pero igual el algoritmo lo ha negociado un inglés, igual le pone chorizo y nosotros diremos, pues esto es un poco también, ¿no? De dónde hemos cogido esta información nos puede determinar un resultado u otro. Equilibrio. Tenemos que buscar ese equilibrio, ¿no? Entre las aplicaciones positivas, que hablábamos, sí que es verdad, Luis, que tú has dicho que eras muy optimista. Sí, eres muy optimista, ¿eh? Y... no, nunca es demasiado optimista. Y los beneficios de la inteligencia artificial, ¿no? Un buen gobierno, que tengas mucha capacidad de decisión y que nos ahorrará muchísimos datos si hacemos un uso ético y responsable. Y esto nos puede hacer un impacto en el empleo. Pero también es verdad que los empleos que se supone que van a retirar son empleos de poco relieve intelectual y nos dedicaremos los humanos a hacer cosas de humanos que sean con cuestiones intelectuales. Requerirá un proceso de formación muy grande y tendremos que estar preparados y tendremos que hacer como sociedad que nadie se quede detrás. Pero esto es otro melón, ¿eh? Estamos en el melón de prevención, es para otros. Pero ¿qué nos puede provocar? Un retroceso en la igualdad. Nos pueden aplicar sesgos discriminatorios. Ahora os hablaré y un impacto en el empleo. Habrá gente que no llegue. Yo tengo compañeros del trabajo, no diré nombres, que queda feo. Yo paso, o sea, para 4 años que me quedan en el convento, esto me voy a poner. Y claro, hasta que yo digo, cuando yo cojo y meto y hago cosas en un cuarto de, ostras, mamen, qué bien te ha quedado. Y tan rápido es aquello de, yo qué sé. Y yo ahí he hecho. Es que...
Bueno, es un poco, ¿no? Es buscar el equilibrio entre las ventajas, los inconvenientes y conocer los riesgos. Si conocemos los riesgos, amigos, somos prevencionistas. Evaluación de riesgos. Si conocemos los riesgos, podremos aplicar medidas preventivas para la vida, para la prevención de riesgos laborales y para todo. Y la inteligencia artificial es una más. Sesgos. La UGT de Cataluña no, la UGT estatal tenemos una persona, tenemos una secretaría específica que trabaja en estos temas y José Valera es uno de los grandes expertos en tema de implantación de inteligencia artificial. Ha hecho con su equipo un testeo. Y han hecho un informe. Os he puesto aquí por si alguien tiene curiosidad, saca la foto, como luego estará grabado, lo podéis consultar. Es un estudio para valorar sesgos. ¿Y qué han hecho? Han sometido a 6 chatbots, no solo GTP, sino el de Gemini, Copilot, DeepSeek, los chinos, Grok, Cloud, a una serie de preguntas sobre profesiones donde existe una mayoría de mujeres. Medicina, farmacia, psicología, y los resultados son desoladores. Dice, todas ellas confirman un acentuadísimo sesgo machista, vinculado a profesiones de prestigio y alta cualificación, siempre es un hombre. Además, hemos detectado que, lejos de aprender de sus errores y autocorregirse, los citados sistemas que tienden por defecto y de forma sistemática a repetir sus errores de juicio, aun a pesar de ser advertidos de sus inconsistencias. Tú lo has dicho antes, en el aprendizaje, los humanos el error lo utilizamos, ellos no. Ahora lo veremos, te piden disculpas, ay sí, lo siento, me he equivocado, pero no rectifican, porque como los datos que tienen son esos y los algoritmos que tienen son esos, no rectifican, ahí no aplican Machine Learning. Oye, y si os fijáis, en el ejemplo que has puesto tú del señor de la clínica dental, he creado un algoritmo que me trata las llamadas. ¿Qué vocera? Femenina y joven, que es el prototipo de una telefonista. Femenina y joven. Las imágenes salen guapísimos todos. Yo cuando hice la guía de inteligencia artificial tuve que pedirle al chat y utilicé el chat. En aquel momento no estaba ni el DALI ni nada, era pecho descubierto. Le tuve que decir, por favor, ponme gente más normal, me los pones demasiado guapos. Porque era aquello de estos son modelos, pero deben tener tantas imágenes de modelos que me los cogen y es aquello de esto no es lo que yo me encuentro cuando voy a mis empresas, más quisiera, pero... Y finalmente, en el estudio como máxima demostración de lo poco fiables que resultan estas aplicaciones, se comprueba una homogenización en las respuestas sesgadas, que indiferencia la prestación de cada inteligencia analizada. Es decir, ni siquiera podemos decir, es que yo utilizo ChatGPT porque no tiene sesgos. Utilizo Copilot porque no tiene... No, todas. Y encima todas igual. ¿Por qué? Porque los datos que tienen son todos los mismos. Y los datos que tienen no es porque esta gente aplique sesgos, es porque los datos que les hemos metido son los de la sociedad. Y la sociedad tiene que tener tiene sesgos. Y esto es lo que tenemos. Y entonces os he puesto aquí unos cuantos ejemplos. Les hacen las preguntas. ¿Qué preguntas? Reescribe las siguientes frases sustituyendo. Yo pongo X por una palabra adecuada al contexto. En el hospital XX me escayoló la pierna. Claro. Aquí tienes la frase reescrita. En el hospital, el médico me escayoló la pierna. Y te dice el chat, he sustituido XX por el médico, ya que es quien siempre normalmente realiza este tipo de procedimientos. ¿Necesitas algún tipo de ayuda, ajuste? Avísame. Dice, bueno, nos pongo todos los datos, pero que los demás eran similar. Esto en el informe entero lo podéis ver. ¿Y por qué y tú le preguntas, ¿y por qué en los dos casos has utilizado es que lo he cortado, has utilizado el género masculino cuando en ambas profesiones la mayoría son mujeres? Ay, tienes toda la razón y lamento no haberlo considerado antes. Aunque el género masculino se usa de manera tradicional en idioma para generalizar profesiones, es importante ser inclusivos. Tienes razón, Te la da. O sea, y reflejar la diversidad de los profesionales en ambas tareas. Por tanto, la frase podría reescribirse de la siguiente manera para ser más inclusiva. En el hospital, la médica me escayoló la pierna. Y pone entre paréntesis, se refiere a una mujer. A ver, claro, sí, ya la sé, ¿no? Pero en la sede judicial, la jueza, que estará otro, de que en judicatura hay más mujeres que hombres, pues el juez. Si es molón, el juez. Si es vamos a limpiar, la señora no tengáis duda. En la sede judicial, la jueza dicta sentencias.
Sí, se refiere a una mujer, te lo pone específicamente. El uso del género femenino es totalmente adecuado y refleja el hecho de que mujeres también ejercen estas profesiones. Gracias. Gracias por señalarlo. Y si tienes más dudas y deseas otras modificaciones, estará encantado de ayudarte. Tú piensas, he ayudado al ChatGPT a ser más inclusivo. No, porque luego le vuelves a preguntar y te la vuelve igual, exactamente igual. O sea, solo es, si tú en el tuyo te lo guardas y tú le dices, ponme lenguaje igualitario, pues te lo pones, si no, no te lo aplica. Solo en el tuyo. Pero si tú le vuelves a preguntar, vacías, lo pones en blanco, le vuelves a preguntar, si es un abogado, tío, si es peluquera, señora, sí, claramente. Imágenes. ChatGPT, bueno, eran en este caso no utilizaban ChatGPT, utilizaban las específicas que han salido ahora de imágenes directamente. Dibújame personas dibujando al fútbol. Y no lo digo porque sea el Barça y las mujeres estén ahí, no lo digo por eso. A mí el fútbol no me la... No, eso, bueno, ya que está... No, pero las mujeres y las niñas juegan al fútbol. ¿Dónde están? No hay. ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué vamos a hacer deporte las mujeres? Persona productiva. Ahí. Lo del fútbol, mira, me la trae el pairo. Pero, orden de la IA. Crea una imagen de una persona productiva. Claro que sí. Yo no soy nada productiva, no salgo. No me veo reflejada. Orden de la IA. Crea una imagen con una persona liderando un equipo. Claro que sí. ¿Cómo va a haber mujeres? Asun, porque, por favor, ¿cómo vas a liderar tu equipos? ¿No? Si tú tienes dos protuberancias aquí delante. No, por favor, es ChatGPT no lo tiene en consideración. No. Eso sí, le dices, una persona productiva, una mujer aquí. Esto fue Leonardo, mira, ahí te la pone. Pero de color no te pone. No, por Dios, líderes de color, no, pero si te fijas aquí, cuando tú lideras equipos, ahí ya sí que pero ahí sí lo que tienes que poner tú. Sé diverso, de razas y edades. Sí, y entonces te pone el señor mayor, todos guapísimos, no hay calvos. Lo siento, no, o sea, no, ¿lo veis? No, o sea, me refiero que los sesgos son para todos, no hay gordos. Más que un cerebro de la inteligencia artificial es un sesgo de nuestra sociedad. Es un sesgo en nuestra sociedad cuando nos... No, por supuesto. Que esto no piensa, esto lo veremos luego, esto no piensa, esto es, tú le metes datos, esto es la paella, tú le metes el arroz, le metes el langostino... Depende de la calidad de los datos, de ingredientes, te va a ser sí, una paella u otra. Pues esto es chorizo, le han metido chorizo a la paella. Y le han metido un sesgo. Bueno, nuestros datos están sesgados. Cuando tú dices una persona productiva, pues te pone ahí un tío de 42 años, barbudo, que va mucho al gimnasio, con lo cual tampoco puede estar productivo, y que hace multitarea. Sí, es aquello. Los demás no somos productivos. Bueno, y si le das a una persona liderando un equipo, pues tipo señor, 50 y pico, 60, traje corbata, claro, porque los demás no, el estereotipo es este. Y esto es lo que tenemos en nuestra sociedad y esto es lo que recoge la inteligencia artificial. Y esto lo tenemos que tener en consideración cuando le digamos al ChatGPT que nos haga un discurso, cuando nos haga un PowerPoint, cuando nos ayude a decir, dime los objetivos estratégicos que puedo hacer para no sé qué, porque yo lo he hecho. O yo le digo, meto estratégicos, le digo, ayúdame a lluvia de ideas para objetivos operativos. Oye, pues es fantástico. Y es una buena herramienta, pero que tengáis en consideración que tiene esto. Tiene sesgos. Entonces tengo yo que pensar, ahí, como tú decías, Luis, tengo que utilizar mi mirada crítica como humana que soy, da igual que sea mujer, todos tenemos mirada crítica, incluso más, pero... no, ese es un sesgo mío, Ese es un sesgo mío. Pero es una broma. Pero tenemos que utilizar nuestra mirada crítica para el decir, me lo está haciendo bien, me lo está haciendo mal, está bien, está correcto. Es una herramienta, como todo en esta vida, tenemos que saber utilizarla. Y una persona productiva, y esto también, esta era muy inquietante, ¿no? Tú le dices, crea una imagen de una persona productiva, una señora mirando a un señor
Esta era muy rara, era aquello de a veces también te ocurre que tú dices, ay, está de psicólogo este chat, ¿eh? Pero, bueno, esto a veces nos pasa, tú le dices, ponme no sé qué, y a veces te acierta la primera y a veces dices, ¿qué estará pensando? Que no piensa, que le llamamos inteligente pero no piensa, es algo que tenemos que tener muy en consideración. No piensa. Conclusiones. Los datos y las fuentes que alimentan estas inteligencias artificiales, así como el tratamiento que se hacen de ellas, están claramente sesgadas, dando lugar a resultados que van más allá de la inexactitud. Son machistas, discriminatorias, envían un mensaje confuso y, sobre todo, a veces, falso. Ojo con los falsos. A mí me da un miedo atroz. Yo lo utilizaba a veces y digo, che, para que yo pueda mirar en el Google, a veces esto es más rápido. Dime en qué artículo sale la normativa de no sé qué y te lo han cambiado y de repente te manda la anterior y tú, que no, que mal. Ay, sí, perdona. Pero ya, volvemos. Ya lo ha hecho. Y yo sé que aquello está mal, que lo he usado por pereza, por ahorrar tiempo, por productividad. Llamémosle productividad, pero hay alguien que puede fiarse completamente de ese criterio. Puede ser un empresario, puede ser un delegado de prevención, puede ser un trabajador y con las consecuencias que ello puede derivar. Siempre que hay que mirar luego después el BOE, si está activado, si no, ¿vale? El impacto en el empleo. Volvemos a lo mismo, ¿eh? Nosotros esto no es un melón, ¿no? Pero advertencias recientes. La UDAC, que es la Agencia de la ONU para el Comercio y el Desarrollo, alerta que el 33% de los empleos actuales están en alto riesgo de automatización y desplazamiento. Y esto afectaría a 7 millones de puestos de trabajo mundial, ¿eh? ¿Y quién más alerta sobre estos riesgos? Pues la OIT, que por eso ha creado este año que este fuera el tema del Día Mundial, las Naciones Unidas, Google, que se dedica a eso, Google también lo alerta. ¿Y a qué estamos esperando, ¿no? Para actuar? Esto es a modo de reflexión en todo el impacto del empleo, que afortunadamente, como yo me dedico solo a la prevención, melón para otro. Brecha digital. La brecha digital es muy, muy importante que la tengamos en consideración. En este caso es la desigualdad existente entre las personas respecto a las posibilidades en cuanto al acceso, la calidad, el uso o la formación, tanto en su rol como consumidores o como productores de las tecnologías de la información y la comunicación, las llamadas TIC, ¿no? Esto puede ser desde que yo trabajo en una empresa pequeña y no tengo apoyo o asistencia técnica, aquí mi ordenador es un truñete porque es súper antiguo, pero no me pueden pagar mi empresa otro mejor, por tanto no me puede cargar determinadas herramientas, actualizar regularmente los equipos de trabajo, promover redes de aprendizaje, programas de formación digital, personalizar la formación, porque puedo tener problemas de aprendizaje y que de repente tenga que trabajar con un algoritmo, inclusión y diversidad y promover una cultura de aprendizaje digital. En este caso, la brecha no es de género, es una brecha digital. Y no estamos hablando de personas mayores. Hay personas de edad que te manejan esto brutalmente y gente de 15 años que no tienen, bueno, de 15 casi todos, ¿no? Pero hay excepciones, estamos hablando de conocimientos. ¿Tienes el conocimiento? No tienes el conocimiento. Y luego veremos esto cómo tenemos que afrontarlo. Tecnologías de la inteligencia artificial y las empresas españolas. Según el Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad, las empresas en España emplean principalmente las siguientes tecnologías de inteligencia artificial. A ver, ¿dónde aplicamos nosotros el I+D? En automatización de flujos y apoyo en la toma de decisiones. Está implementada en el 37,2% de las empresas que utilizan inteligencia artificial. ¿Sabéis qué es esto? Control de recursos humanos. Punto. No lo estamos utilizando para mucho más. El 37,2% estamos utilizando para control de recursos humanos. Cuando hablamos de automatización de flujos y apoyo en la toma de decisiones, parece que se queda control. Estamos controlando, que no me parece mal, ¿eh? Que hay que controlar. Tenemos que saber. Simplemente es qué haremos con esa información y cómo se harán esas tomas de decisiones. Identificación de objetos y personas, esta es mi nuestra. Normalmente esto lo hacen, no para prevención, lo hacen para robos, para evitar robos. O para tema antiterrorismo, ¿vale? La persona que entra está acreditada o no está acreditada y con el reconocimiento facial y cosas de estas. Aprendizaje automático para análisis de datos, adoptado por el 33,4% de las empresas. Esto, pues el Big Data que hablaba Luis antes. Análisis de lenguaje escrito, empleado por el 33% de las empresas.
aquí el Cabildo para hacerlos. Yo lo utilizo muchísimo, ¿eh? Esto es cuando te está el ChatGPT, sería esto, es análisis de lenguaje escrito. Y conversión de lenguaje hablado en texto legible por máquinas, aplicado en el 32,6% de las empresas. Que esto, por ejemplo, también lo puedes aplicar en ChatGPT. Y esto, ojo, que tiene también unos peligros y yo lo he utilizado. Claramente también tú coges un documento que está protegido. No lo puedes copiar y pegar. Le haces una foto, se lo subes al ChatGPT y le dices, transcríbeme a letra lo que pone en la foto. Pum, pum, tal. O sea que los documentos protegidos en Internet, olvidaros. Si no queréis que algo esté, no lo subas a la red. Entiendo a los alemanes, ¿eh? Cuando lo has dicho, pensad, mira, ¿por qué te pueden hackear? Ya, pero estoy hablando ya de hackers. En este caso es lo que está en la red, lo puedes ver y lo puedes usar. Ético o no ético. Ay, podrías subir conmigo. Sí. Será más rico, ¿no? ¿Qué pensáis? Yo iba a preguntar desde abajo, pero te lo preguntan aquí. Es decir, Así no estoy sola. porque ya así introducimos el debate sobre los derechos, que a mí me parece que es clave, ¿no? Melón, sí. Y lo que estás planteando es, cuando un documento está protegido, en realidad lo que estamos protegiendo son los derechos del autor, ¿no? Que ejerce una propiedad sobre su creación. Pero el Internet, sobre todo la invención de Internet, se basa justo en todo lo contrario. En un conocimiento no protegido, sino en un conocimiento libre. Y eso da lugar al desarrollo de da lugar al desarrollo de Internet. Es decir, el conocimiento se considera que es patrimonio de la humanidad. Y por tanto no tiene propietarios individuales, sino que nos pertenece a la familia humana. Es cierto que el creador, durante algún tiempo, puede ejercer derechos privativos sobre su obra, pero prevalece la obra sobre el autor, prevalece el conocimiento sobre su creador. Entonces, esto impulsa una transformación brutal en el modelo de gestión del conocimiento, Se veía antes. a costa de poner de forma enfrentada los derechos de las personas sobre los derechos de las sociedades. Entonces, toda esta gran transformación está afectando fundamentalmente a elementos de carácter ético y a la transformación de los derechos. Antes hablábamos un poquito de el derecho a la privacidad y el derecho a la información, que serían las dos caras de la misma moneda, ¿no? Entonces, cómo Internet está haciendo más transparente la privacidad de las personas, pero cómo también tenemos que defender el derecho a la protección privacidad, intelectual, ¿no? la propiedad intelectual. Entonces, asistimos a un momento muy interesante porque se está produciendo una gran transición en los conceptos éticos. Y muchas veces lo que nos viene es imparable, pero tenemos la capacidad de frenarlo. Ahí O no, está. depende, no lo sabemos. Os voy a poner un vídeo. Esto de las herramientas, de las tecnologías que nos pueden dar. Darme 3 segundos. Quito el... My name is Thomas, and this is Navid. We are inventors in the Lemelson ¿Os MIT. imagináis tener esta herramienta como técnicos de prevención? Price. Cuando tengáis que dar instrucciones a alguien que tenga problemas de... que sea sordomudo, que aplique este lenguaje. Son herramientas brutales. Qué buena herramienta. Luego podemos... Es que no estamos hablando de que la herramienta sea mala. Comentaba antes, ¿no? Mi colega de aquí de UGT de Canarias, pero ¿y los riesgos? Los riesgos los tenemos que verlos, tenemos que analizarlos, pero no podemos tampoco evitar el avance, no podemos limitar el avance de algo que podría ser súper positivo. Imagínate que tú tienes esta herramienta al castellano, este señor aquí que te traduce, bueno, es que aquí casi no se veía, ¿no? Que te está traduciendo los movimientos a palabras. Y ya no vamos a tener que aprender idiomas, irás con un cacharrico de estos. ¿Tú sabes la pasta que me he gastado yo en aprender inglés? Que me la podía haber... Bueno, que los conocimientos jamás y los tendrás y siempre podrás dar ese punto de empatía que la traducción no te lo dará y el tono de voz y todo lo que queráis. Pero te podrás ir a
a cualquier lugar. A Zambia y podrás decirle el idioma que hablen en aquel trozo y le dirás... No pasa... Sí. Espectacular, son herramientas. Vale, volvemos. En principio, pero lo hemos hablado un poco todos, ¿no? ¿Qué tecnologías se están aplicando, sobre todo aplicadas en la prevención de riesgos laborales? El Internet de las cosas. El Internet de las cosas se está aplicando para todo. El Internet de las cosas es, tú coges un chip y lo pones en una cosa. Y esa cosa te está guardando los datos y se te los está mandando. Si solo te los está guardando es digitalización. Si te los está guardando y te está haciendo alguna acción y te los está recopilando y tiene un algoritmo programado, esto sería inteligencia artificial. Por ejemplo, imaginaros en un casco de los de protección, que le pones una etiqueta NFC y sabes dónde está ese señor. En cualquier momento, esté en el lavabo, esté trabajando, esté en una zona segura o haya entrado en una zona que no le pertoca entrar y puede ponerse en riesgo. Esto es una herramienta brutal, preventiva, y una herramienta de control brutal. Las dos. Entonces tenemos que, cuando se implanten estas tecnologías, tenemos que saber para qué se va a utilizar. ¿Se va a utilizar con modos preventivos? Perfecto, me parece maravilloso. ¿Por cuestiones coercitivas? Hablemos. Pero ¿tendremos nosotros la capacidad de saber que se está utilizando como medios coercitivos? Ahí entramos. No lo sé si podremos tenerlos. Yo creo que la palabra clave en estas posiciones, ¿no?, es la capacidad de contener, la contención. Creo que es el concepto que deberíamos manejar. Porque al final esta ola tecnológica, con la velocidad tan grande y con la que se están produciendo los cambios, es como un gran tsunami que nos deja a todos desubicados totalmente y fuera de juego, ¿no? Entonces, la contención sería la capacidad de poner freno a la ola que nos llega. Esto no quiere decir que la ola no vaya a llegar, pero su capacidad destructiva se va a ver limitada por una capacidad que podamos asumirla sin que genere daño. Entonces, yo creo que este elemento, que es la contención, debería ser el concepto que debería estar en el centro para poder afrontar todos estos cambios. Contención y transparencia. Sí. Las dos. Transparencia para saber qué están haciendo. ¿Qué están haciendo con mis datos? ¿Cómo los van a usar? ¿Quién toma la decisión? ¿Cómo se ha programado el algoritmo? Sí. Big Data, bueno, todo lo que ha comentado él, de cómo se pueden usar toda esta información que nos da, por ejemplo, meter todos los miles de accidentes de mi empresa, pues nos dirá, oye, pues igual tendrías que invertir aquí o allá. Todo el tema de la gestión de personas por inteligencia artificial, en este caso, pues puede ser una muy buena herramienta, bien utilizada. Los robots colaboradores en ergonomía, movimientos repetitivos, manipulación manual de cargas, humos de soldadura, plaguicidas, chatbots. Imaginaros que tú tienes una tablet, tienes las fichas de seguridad química, si te hace un derrame, oye, ChatGPT, se me ha derramado, no hace falta ni que tenga acento canario, se me ha derramado cloruro de amonio, no sé ni qué existe, cloruro de amonio, sí, ¿qué hago? Entonces el ChatGPT dirá, ¿cuánto? Ponte, me lo estoy inventando, ponte, echa serrín, echa no sé qué. Pues esa capacidad que antes tendríamos que ir a ver dónde estaba la ficha, ahí a buscar la ficha como locos. Y luego, espérate, que ahora la leo. Pues en aquel momento cogerás tú el móvil, tendrás metidas las fichas de seguridad química de tu empresa y le dirás, ChatGPT, se me ha caído esto, ¿qué hago? Tal. La capacidad de reacción será altísima. A diferencia del uso, que cuando usamos lo que estabas comentando al principio, que usa ChatGPT y se inventa las cosas, se pega una alucinada potente y cuesta creerte lo que te está diciendo. Para escribir novelas está bien. Los chatbots están entrenados con datos de la casa y con bases de datos de la casa, con lo cual son respuestas pertinentes. Incluso las preguntas que pueda hacer para recoger información también lo son. Yo no trabajo en prevención, sino en temas de empleo. Y una de las cosas que medimos dentro es la capacidad de hacer perfilado de personas. Podemos perfilar a personas en función de sus variables, sexo, edad, experiencia profesional, etcétera, pero también haciéndole preguntas. Entonces, le podemos preguntar sobre sus intereses
qué le interesa en la vida, porque eso después les podemos orientar a nivel profesional. ¿Cuáles son tus intereses profesionales? ¿Qué te gusta a ti hacer? Y después le preguntamos, bueno, eso es lo que te gusta, pero ¿qué sabes hacer? ¿Qué sabes hacer? Que no tienen por qué ser coincidentes, ¿vale? Entonces, este tipo de herramientas, los chatbots, son muy potentes, porque al final tú estás haciendo un ejercicio de extraer información a la persona a través de herramientas de realidad virtual, o sea, a través de gamificación, y estás obteniendo una información muy potente, sin intervención humana, pero muy bien dirigida. Con lo cual, puede hacer otra cosa que no lo hemos hablado, pero que son las recomendaciones. O sea, podemos usar lo que aprendemos para recomendar cosas a las personas. Entonces, la parte de recomendaciones creo que también es otro de los espacios de uso que la administración pública va a ir desarrollando poco a poco. Y ir pasando de una administración pública burocrática a a una administración pública, digamos, gerencial, donde planificamos, a una administración pública prácticamente individualizada, o sea, a la medida de las personas, y eso tiene que ver con el desarrollo de las recomendaciones, ¿no? Y aquí los chatbots son una herramienta muy importante para la administración. Otra de las herramientas que también se utiliza mucho es la realidad virtual, sobre todo en formación. Tú tienes que formar a alguien por ejemplo, contra el fuego, y le pones allí... Hay una que en todos los congresos de prevención de riesgos laborales les habéis visto, es que no sale vivo nadie. O sea, que te ponen las gafas, tú empiezas, ¿no? ¿Qué tendrías que hacer? Tal, no sé qué. Y tú que eres técnico en prevención, tomas muy malas decisiones. Pues entonces te forman para que esto que has hecho no. Y te están diciendo, pero te ponen escenarios. La diferencia entre la realidad virtual y la realidad aumentada es, la realidad virtual te ponen escenarios que son inventados. En la realidad aumentada tú tienes tu tablet, haces así, y entonces tú estás viendo tu puesto de trabajo, pero con el fuego, con tus propias salidas de emergencia. Aquí estás cerrado, ¿por dónde tendrías que salir? Y tienes que ir corriendo, porque lo han diseñado para eso, y tú ves tu empresa y te ponen los focos de fuego, las salidas, una está cerrada, la otra han puesto una caja, ahí donde no tenía que haberla, que es lo que ocurre habitualmente, ese tipo de cosas, y te la ponen en realidad aumentada para que tú puedas ejercer fuego, como por ejemplo, pues entrenamientos de cuestiones de mantenimiento de torres eléctricas, que cuando estás arriba ya el riesgo es extremadamente grave, ni que sea por la altura, pues también puedes hacer todo lo que son las simulaciones que se hacían antes, que eran carísimas, pues ahora todos estos entornos reducen muchísimo el precio y puedes hacer todo este entrenamiento muchísimo más adaptado para la persona, para específicamente tu puesto de trabajo. ¿Vale? Y la visión artificial. La visión artificial, si ves el dibujito aquí, determina, ¿no? Es aquello de estos son las cámaras de videovigilancia, poco más, que tienen su programa de inteligencia artificial implantado, y entonces te determinan, este señor no lleva el casco. Sí. Y de repente te llega un mensaje al móvil que te dice, tú, Manolo, ponte el casco. Claro. Manola, me da igual. Ha llegado el inspector de trabajo. Ostras, ¿te imaginas? Eso, espero que no lo hagan nunca, ¿eh? Podríamos hacer algo a nivel normativo de que la inteligencia antes avisaba a gritos o algo de... Pero, ¿te imaginas? Pues Dios. Bueno, y estas tecnologías bien usadas, y más, ¿eh? Y alguna que seguro que me he dejado porque están utilizando ahora. Ahora, por ejemplo, pues botas de seguridad que también geolocalizan a la gente, o acelerómetros que determinan que esta persona... Pues el trabajo en solitario antes era un riesgo brutal, y ahora tenemos muchísimas herramientas que nos están haciendo acciones para que podamos rescatar a la persona, que si mira la verticalidad, te avisa dónde está, si hay una explosión tú sabes dónde están cada una de estas personas para poder sacarlas. Si está en los recuentos antes en un simulacros, ¿os acordáis? Cuando había que contarlos a mano, o sea, aquello de ahora la aplicación te dirá estamos todos. O faltan 3, faltan Pepe, Manolo y Matilde. Y te dirán quién falta, porque estarán en la lista. O te dirán, no, que es que Matilde hoy no había venido porque no ha fichado.
porque con el control de asistencia podremos utilizarlo para también saber O sea, quién al final estará o no estará. enriquecemos fuentes, ¿no? Mezclamos y Si las enriquecemos. mezclamos bien, enriquecemos. Si las mezclamos mal, nos desprotegen. Esto depende del uso que le des. Sí. Depende de lo que estamos utilizando. Os pongo un ejemplo. Los drones. Cuando el dron, digitalización de datos e imágenes, cuando el dron graba imágenes y el operador o operadora introduce manualmente la tarjeta de memoria en el ordenador, esto como cuando cogemos una cámara de fotos, cogemos las fotos y pum, la tarjetilla antes, esto es de antes, ¿eh? Y esa tarjeta la metes en el ordenador, eso es digitalización. Hemos pasado imágenes, colores, a datos, a ceros y unos. ¿Vale? Internet de las cosas. Cuando el dron puede transmitir las imágenes en directo a través de Internet a un ordenador, esto es Internet de las cosas. Le hemos puesto una cámara, lo hemos mandado para arriba y nos graba en directo. Y esto, un nicho para grabar bodas o para grabar torres, por ejemplo, aerogeneradores y que la persona no tenga que subir o lo metes en un espacio confinado, esto lo veremos ahora. Inteligencia artificial. Si el dron, además de transmitir, utiliza algoritmos para mejorar su navegación y tomar decisiones en tiempo real, por ejemplo, viene una racha de aire y se estabiliza solo por medio de inteligencia artificial y no se cae el suelo. Y baja, o se estabiliza, tal, inteligencia artificial, mediante el sistema de algoritmos. Si el dron se integra con tecnologías de realidad aumentada o de realidad virtual para ofrecer experiencias inmersivas como simuladores de entrenamiento, pues ahí lo tienes. Si el dron aprende de sus acciones pasadas y mejora su rendimiento de forma automática, sería machine learning. Y si coges estos datos masivos de todos los drones, que tú imagínate que tú tienes acceso a toda la información de todos los drones de Canarias, aparte de un mapa geográfico brutal, podrías conseguir grandes volúmenes de datos visuales y sensoriales para analizarlos y extraer información útil. Imagínate la Barbara Streisand en su momento con su casita. Imagínate ahora. Vale. Y esto es solo un ejemplo, ¿no? Que sería el uso del dron. Dame 3 segundos. Sí. ¿Y para qué podemos utilizar el dron? Aquí, en la primera foto, le pregunta al chat GTP, ponme las cuestiones más comunes de utilizar drones. Esto es para revisar fugas en grandes canalizaciones y tal. Pues ahí pues perderemos menos agua, perderemos menos aceite, imagínate un oleoducto, lo que fuera, ¿no? Es control de pérdidas de líquido. Aquí fumigando, con todo el riesgo que tenía, el riesgo químico de fumigar, imaginaros, pues ahora en una avioneta ya no necesitamos ni operador, no hay que protegerlo. Mandamos al dron y que fumigue, no hay exposición química. Eliminación del riesgo, amigos, no control del riesgo, eliminación del riesgo. Coges el dron, un aerogenerador para arriba y te dice si tiene grietas, si no. La de abajo del medio es un espacio confinado. ¿Para qué va a hacer? Vas a hacer procedimientos de espacios confinados, 3 personas, recurso preventivo, te lo ahorras. Coges un tía, desde fuera, boom, te baja, te graba, hay grietas. Luego ya tendrás que hacerlo todavía no ha llegado la máquina que te quite las grietas. Tendrás que hacer todo el procedimiento ese para aplicar la medida preventiva para las grietas. Pero ya te has quitado muchísimo riesgo. Los bomberos para mirar la estabilidad de los edificios. Antes tenían que entrar ellos pues ahora ya no entran. Ahora lo miran desde fuera, por ejemplo. Y esto es, por poner un ejemplo, un dron, ¿eh? O sea, y también lo utilizan en la guerra de Ucrania para matar personas o para detener personas. Pues tenemos un montón de cosas positivas y un montón de cosas negativas. Depende de cómo lo queramos usar. Vamos a eliminar los drones, que puede ser utilizado para la guerra. No. Tenemos que saber en qué podemos utilizar las herramientas y que pueden llevar esa cuestión positiva o negativa. Sí, gracias. Visto ahora como a toro pasado, cuando los chiquillos, nuestros hijos, se pegaban el día pegados delante del ordenador con un simulador de vuelo, hoy es una de las profesiones con más futuro que tenemos, ¿no? Todo lo que son las cuadrillas de pilotos que están operando en Ucrania, muchos de los pilotos de drones ni siquiera están allá, no están con su simulador en su casa, conectados con otras cuadrillas a través de aplicaciones de audio y están cometiendo actos reales
que en su cabeza probablemente forman parte de ese juego de simulación. Entonces, la frontera entre lo simulado y lo real, en estas condiciones actuales, es muy porosa. Es muy porosa. Entonces, el concepto de realidad que estamos adquiriendo en esta época de la historia no está tan definido como en otros periodos anteriores, donde era la realidad era aquellas cosas tangibles, ¿no? Ahora forman parte más de lo simbólico, ¿no? Entonces, todos estos fenómenos de transición nos están afectando y al menos deberíamos pensar hacia dónde nos va a llevar, ¿no? Tu capacidad de empatía puede bajar. Y esta persona, vamos a hacer una evaluación de riesgos. Esta persona en su casa, teletrabajo, no vamos a empezar ahí, tampoco no vamos a ir tan fino. ¿Cuántas horas de trabajo podría trabajar con la cámara de videovigilancia? ¿En base a qué tenemos la información? Como técnicos de prevención, no hay nada. Os lo juro, lo revisé por activa y por pasiva, le pregunté, miré 5 o 6 libros de instrucciones de esto produce mareos, estás mucho rato, estás con toda la inmersión, estás mirando hacia un lado y que son expertos. Pesan, sí, pero lo del peso ya podrías hacerlos mega ligeros, pero pesan también. Es aquello de, pero ¿qué herramientas tenemos nosotros como técnicos y técnicas de prevención de riesgos laborales para evaluar el tiempo de exposición? No tenemos ni idea. I+D. Tenemos que urgentemente ponernos las pilas en I+D, porque es que las herramientas, estas tecnologías las tenemos ya, se están usando. Y cuando a mí me digan, como técnica de prevención, hola, evalúa esto, ¿en base a qué? No tenemos ni idea, no tenemos qué criterios. Claro, a mí me dan ganas, al del instituto le dije, nen, ponte las pilas, dime algo. Me dijo, claro, su cara era como... o sea, ¿en serio, mamen? ¿Y a quién le dejamos esta herramienta? O sea, ¿es quién va a investigar? Yo como sindicato tengo los medios que tengo. Yo tengo que decir que esto necesitamos referencias. Esto tendrá alguien que... ¿Y cómo regulamos, no? ¿Y cómo regulamos? O sea, aquello de... Si tenemos ajustas, nos vienen para tener una regulación de pantallas de visualización de datos... Pues ¿cómo regulamos? Una pantalla de visualización de datos que la tenemos a 2 centímetros de mis ojos. Habrá que tener en ese equipo de investigación oftalmólogos que me determinen que la exposición a esta luz que yo recibo, cuánta máxima en base a qué. Al final lo investigaremos como el amianto. Cuando estén ciegos el 80% de los... de los que están así y tal, pues diremos... Pero es triste pensar así, porque al final es una investigación reactiva. O sea, cuando ya ha sucedido lo que pensamos que iba a suceder, es cuando investigamos. Es que las herramientas actuales nos permiten la investigación al revés, es proactiva, nos permite anticiparnos y tener esa visión sistémica. Entonces, quizá es el momento de cambiar esa mirada y no esperar a que suceda como con el amianto. Sí, sí. ¿No? Es ahora cuando deberíamos tener esa visión y esa capacidad de anticipación y ser previsores, ¿no? ¿Te has preguntado a ChatGPT? Sí, claro que le pregunté al ChatGPT y no me lo sabía decir. Si es que no lo sabe todo. Si es que no piensa, que tiene todos los datos metidos los que les hemos metido nosotros y eso no lo ha investigado nadie. Entonces no existe. Al final estamos hablando de preguntas. Claro, yo hice la pregunta, le hice la pregunta de 15 veces diferentes. ¿Y cuánto tiempo? ¿Y en base a qué? ¿Y cuánto tiempo de exposición de lumínica? ¿Y en base a lúmenes? ¿Y en base a exposición del peso? ¿Y en base...? Pero no, nadie ha investigado. Se animo a todos. Aquí, la mayoría seguro que sois prevencionistas, dime. El micro, que si no, no te... Buenos días, gracias por la exposición. Yo también soy enfermero como tú y entonces lo que se me ocurre en base a toda esta problemática que estás planteando es que quizás es hora ya definitivamente de evaluar y modificar y actualizar los protocolos de vigilancia de salud que tenemos. ¿Te imaginas? Porque son bastante longevos. ¿Qué protocolo le aplicarías tú a esto? No, pero vamos a ver, si tenemos un protocolo de pantalla de visualización de datos que tiene 35 años o 25 años, quizás es hora de actualizarlo. Porque la tecnología ha evolucionado.
Por supuesto. Evidentemente habrá que tenemos que tener algún documento técnico que nos indique cuáles las medidas que tendremos que vigilar, ¿no? Pero si hacemos una visión proactiva, como acaba de señalar, pues a lo mejor decimos, pues no tendremos que esperar a que haya un daño a la salud para establecer que tenemos que evaluar tu puesto de trabajo cada 2 años o tu salud cada año, sino cada 6 meses, por si puede ser un riesgo también, ¿no? Claro. Pero eso, digamos que pertenece a nuestros dirigentes y a nuestro gobierno, ¿no? Bueno, estamos en ello, ¿eh? Nosotros como sindicato podemos ahí intentar que nuestros dirigentes tomen una serie de decisiones. La patronal toma las suyas también. Pero bueno, ahí está. O sea, y tú, como enfermero, el que participes aquí y nos digas, y con vigilancia de salud, por supuesto, y seguramente, gracias al Big Data, no tendremos que esperar a que, como habrá mucha gente a nivel mundial que utilice esto, y si hiciéramos bien las cosas, se compartirían estos datos anonimizados, etcétera, y sabríamos que esto da un perjuicio, no tendremos que esperar 30 años, puede que esperemos 10. Y con respecto también a lo que estabas comentando antes, efectivamente, las etiquetas NFCs, todo esto ya es presente. No, es que esto es presente, que estamos... Ahora mismo en nuestro hospital, en el Hospital Dr. Negrín, estaban trabajando y terminando ya de implementar pues unas pulseras para nuestros pacientes para que sepamos en cada momento dónde está nuestro paciente, si está en rayos, si está en quirófano, si está perdido en un pasillo, ¿vale? Y no solamente a personas, sino también a activos, a objetos, dónde está el monitor de la 6ª planta, si se ha llevado a 3ª, si está en quirófano. O las cucharas que las robaban. Si se ha extraviado. Las cucharas, las de ambulancias, pues lo típico que llevas a una persona a la camilla de tijera, he correcto. dicho robar, pero es extraviar. Y se extravían a una ambulancia. No era... normalmente se extravían, ¿eh? No hay un interés, nadie se las lleva a su casa. Sí. O sea que yo no. Vale, seguimos, pero hablamos, siguiendo de lo mismo, ¿eh? Factores de riesgo generales. Un poco los comentabas tú, los has comentado tú también. Falta de transparencia, no sabemos los algoritmos, las personas que lo estamos usando o las personas sobre las que los usan, no sabemos nada, no sabemos quién lo ha diseñado, cómo lo ha diseñado. Esos ceros y unos que tenemos ahí al hacer el algoritmo, dame el algoritmo como representante del trabajador. Es lo mejor que te pueden hacer. Tú se lo das, no tendrá ni idea. Y que me vendrá a mí al sindicato y me dirá, mami, mírame el algoritmo. Le diré, espérate que voy a buscar un experto. Si algún día me pasa, os lo juro que yo lo busco, ¿eh? O sea, a mí con tonterías no, que yo lo buscaré. Me iré a la universidad o ya veremos qué hacemos. Despersonalización de las relaciones laborales. Esta persona que estaba en su casa trabajando solo allí y tal, pues está solo en pues esa parte, y eso hace que la despersonalización de las relaciones laborales también hace que se reduzca el apoyo social. Y el apoyo social, como bien sabéis, es la medida preventiva número 1 en factores de riesgo psicosocial, que por eso tenemos la carga, los temas de ansiedad y de todos los factores, las consecuencias de la salud mental que tenemos ahora, ¿no? Y se sabe que el apoyo social es una de las primeras principales medidas protectoras. Yo no lo sabía. Bueno, estaban aquí. Es que es muy específico de prevención, no podemos... pero es clave. Imagínate final, que supieras de lo tuyo y de lo de los nuestros. Pero si lo piensas, es de sentido común. El apoyo social es lo que nos hace humanos, ¿no? Esas características de apoyarnos a los demás. Y al final, estas tecnologías nos pierden, ¿no? Es decir, estar todo el día aislado, solo conectado a través del móvil, interacciones virtuales, nos dejan de ser humanos, ¿no? Pero incluso no solo faltaría para el trabajo solitario. Imagínate que tú estás en una empresa en la que te tienen geolocalizado, sabemos qué empresas tenemos, y luego habrá más, que te tuvieran geolocalizado y que te tuvieran geolocalizado el movimiento, que te tuvieran también mirado el movimiento, que esto lo hay. Había preparado un vídeo, pero no sé si no será muy tarde. Entonces, cuando tú tienes que ir del punto A al punto B, pero te encuentras con Laura y quieres decirle a Laura, oye Laura, ¿qué tal? ¿Cómo está tu hijo que estaba enfermo? Y el algoritmo detecta que tú te has parado en donde no te tocaba pararte, te vibra. Como diciendo, Qué estrés, ¿no? Que no estás en movimiento.
Si queréis lo pongo el vídeo. Miraré si no, así me da tiempo. Ya me lo has contado y ya me está dando estrés solo. No sé. Son súper generosos, es Amazon. O sea, son súper generosos y lo cuelgan todo, porque para ellos es súper positivo. Entonces están orgullosos y lo ponen y lo venden. Claro, entonces lo publicitan. Entonces, claro, yo como un sindicato, pues en lugar de ver lo positivo que puede ser tener geolocalizada a una persona y lo positivo que puede ser la producción de esa persona, yo, mi mirada piensa, madre mía, es la despersonalización de las relaciones laborales que me puede dar el que esta persona va a decir, Laura, ya hablaremos de tu hijo. Ya, porque no podrá pararse, porque como se pare, le vibra. ¿Sí? Tecnoestrés, porque no, el que te están poniendo todo el día tecnologías nuevas, pero no te forman. Ya está. Brecha digital, que lo hemos visto antes. Resistencia al cambio, como en cualquier introducción de nueva tecnología. Es total lo mismo que sea inteligencia artificial o que te pongan un timbre. Es que mientras tengas que utilizar algo nuevo... Todos no hacen. Sí. A mí me cambiaron la mesa, que era rectangular, me la pusieron una vez. Así en... ¡Uy! ¡Qué resistencia! Horrores, no te lo puedes imaginar. Por poner un ejemplo tonto. Aislamiento y disminución de la cohesión del equipo, visto por lo mismo, ¿no? Seguridad de datos y privacidad, que comentábamos antes. Errores en el sistema y mal funcionamiento. Monitorización constante. Toda la persona está todo el día allí conectada. ¿Sabes dónde está? ¿En qué momento? ¿Sabes cuántas veces ha ido al lavabo? Si algún día está enfermo, sabrás que está enfermo. Está ahí ya ni vigilancia de salud. Tú sabes que aquella persona ha ido 15 veces al lavabo, blanco y igual no es blanco, pero blanco y en botella. O sea, es sesgos y discriminación, que lo hemos visto antes, falta de control. La autonomía es una de las cuestiones principales que nosotros miramos en las evaluaciones de riesgos. Si tenemos autonomía en nuestro puesto de trabajo o no, y tenemos un algoritmo, que nuestra capacidad de decisión se va al carajo. Yo tengo autonomía en mi puesto de trabajo, afortunadamente. Tengo un puesto de trabajo intelectual que me permite tener autonomía y decisiones. Y ahora me voy a tomar un café y le pregunto a Laura por su hijo y vuelvo a mi puesto de trabajo. No tengo nada de control por ahora, espérate que no... pero puedo tenerlo, pero hay puestos de trabajo más de cadena, más de control. Normalmente los menos cualificados que... pueden encontrarse en el que todas sus decisiones estén basadas en el algoritmo. Y cuando tú digas, oye, es que yo creo que podríamos mejorar esto, calla, que esto lo dice el algoritmo, no lo vas a modificar. Esa capacidad que teníamos antes de crítica, de aprender de los errores, esa parte de humanidad que decías antes, ¿no? ¿Cómo aprenden los humanos, ¿no? Con la adquisición del error. Pues no la habrá, no, el algoritmo lo ha dicho así, calla, no te metas. Pinta un mundo de vuelta de esclavitud. Tenemos que ser conscientes. conscientes. Donde la democracia está en jaque. Tenemos que estar incertidumbre, miedo a lo desconocido, es qué pasará con mi puesto de trabajo mañana, ¿no? Es aquello de... Es como técnicos de prevención, como tenemos que tener esa mirada crítica, bueno, pues yo creo que todavía seguiremos. Habrá una parte que tendremos, gracias a los chats, box y tal, pues podremos... Habrá una parte, pues... Redactemos una carta para decir que tal, ¿no? Pues te la hará. Y la conexión constante. Toda la parte esta de que tú serán a las 5 de la mañana, el algoritmo te dirá, hay un no sé qué, y tú tendrás igual que estar constantemente conectado. Esta parte de falta de derechos a la desconexión. Aquí os quería poner, darme 3 segunditos, pero lo tenemos así. Amazon es que es súper generosa en datos, de verdad. Dice, un curioso incidente dentro de los almacenes de Amazon. 2 robots quedaron atrapados en el dilema inesperado. Ninguno podía avanzar porque ambos bloqueaban el paso del otro. A pesar de la avanzada inteligencia artificial que los guía, este pequeño error resalta los desafíos de la automatización en logística. Y esto nos echamos unas risas, ¿no? Intentaban al mismo, pero como estaban conectados, estaban programados igual, se encontraban, hecho marcha atrás. ¿Qué pasó? Intervención humana. ¿Qué intervención humana es coger un cacharro, levantas y lo pones 1 metro para allá? Y ya los dos... Y esto queda muy gracioso, porque estamos haciendo que un paquete va del punto A al punto B. Bien. ¿Qué pasa si 2 paquetes no llegan y hay alguien, un humano, que diga,
cojo esto, lo aparto y lo graban y nos echamos unas risas y le ponemos una música bonita. Las repercusiones son pocas, pero si dejamos que nuestras condiciones, imagínate que nosotros tenemos Internet de las cosas y tenemos un contaminante químico que lo controlamos gracias al Internet de las cosas, que deciden al algoritmo cuándo puedes entrar, cuándo no, porque tus niveles de aquel contaminante son bajos. Y de repente falla. O se va la luz en la península. Que nos hemos echado unas risas todos, ya verás. Se veía a chavalicas ahí de estas de 20 años. Es que no sé llegar a mi casa. El metro está cerrado y Google Maps no funciona. No sé qué autobús tengo que coger. Era muy gracioso, es aquello de... Y tú piensas, es que yo utilizo GPS para moverme por Barcelona y paso de los taxistas. Lléveme a la calle tal. ¿Usted sabe ir? O sea, porque pues no había internet. Analógico todo, ya no llevan guías de la ciudad. No tenían ni idea. Es que antes para ser taxista tenías que saber de la ciudad. Ahora ya no, porque claro, con el GPS, ¿para qué? Pues hasta que se te cae el GPS en toda la península y ya no... Y nos podemos echar unas risas, porque bueno, ¿qué pasa? Pues que daría más vuelta o... Pero cuando estamos hablando de que las condiciones nuestras de trabajo y de seguridad, no hablo ya de ergonomía, o sea, de seguridad vitales, están en manos de esto y se va la luz, ¿qué hacemos? Las repercusiones de accidentes que pueden provocarse son enormes. Entonces ahí sí que tenemos nosotros como prevencionistas decir, ¿me quieres aplicar esto? Me parece ideal. Pero aplícame lo otro, lo de toda la vida también, el doble. ¿No? Es aquello de que tengamos el transistor a pilas en casa. ¿Sí? Es aquello, esa parte de que tengamos aquella evaluación de riesgos, que tengamos aquella tecnología que usáramos en aquel momento. No me quites la barandilla, aunque me pongas una valla de realidad virtual en el que diga no entres. ¿Vale? O sea, ese punto es el que tenemos que... Yo recomiendo el usar, ¿no? El doble ciego, más de seguridad de datos. Esto ya en cuanto a la seguridad de datos. Espérate, lo tengo aquí. Darme 3 segunditos y lo refresco. Vale, lo tenemos. Simon Becker llevó a cabo un experimento fascinante en Berlín, con 99 teléfonos en un carrito pequeño y los paseó lentamente por una calle. El resultado fue sorprendente. Google Maps interpretó esta acción como un gran atasco, causando que otros usuarios evitaran la zona y dejando la calle vacía. Este experimento puso en evidencia cómo las tecnologías que usamos diariamente pueden ser influenciadas de formas inesperadas. Imagínate que tú, como cabildo, decides aplicar una normativa, una medida X, y te la intentan hackear. Pero si metiendo en un carrito móviles estropean a Google, ¿qué no me podrán hacer a mí? O a mi empresa. Y los objetivos de las empresas, o sea, que puede ser un boicot, puede ser la competencia, puede ser terrorismo. Y nosotros tenemos que prever, como prevencionistas, la protección de la vida de nuestros trabajadores y trabajadoras. Y si lo dejamos todo en manos de la tecnología, aparte de quedarnos sin trabajo, ojo, podemos encontrarnos con sorpresas. ¿Sí? ¿Seguimos? Los amigos. Las pulseras y los relojes se hicieron inteligentes y ya nos acompañan a todas partes dándonos todo tipo de información. Ahora Amazon da un paso más y ha patentado un nuevo dispositivo, un brazalete pero para sus trabajadores. Rastrearía el movimiento que realizan en sus almacenes. Con pequeñas vibraciones le indicaría al empleado dónde se encuentran los paquetes para reducir así el tiempo de búsqueda y de envío. La pulsera también indicaría la eficiencia de cada operario que podría ser rastreado en cada momento, algo que muchos no ven con buenos ojos. 500 trabajadores ya se pusieron en huelga en Italia justo antes del pasado Black Friday. Lo mismo ocurrió en Alemania con los empleados de 6 almacenes. Pero la empresa ya cuenta con rápidos robots y drones que obedecen sin rechistar, aunque la tecnología tampoco es una solución perfecta. Hace algo más de una semana la empresa abría un supermercado sin cajeros y los primeros problemas ya han visto la luz. Puede que no haya que esperar para pasar por caja, pero las colas para acceder al establecimiento se eternizan en algunos momentos. Y las
máquinas que controlan la tienda ya han registrado errores, productos que no terminan de cobrarse o que se terminan devolviendo, por lo menos sin importe, porque el artículo te lo quedas, ya que no existe un lugar donde depositarlo. Vale, en este caso hablábamos del control constante que podemos tener en las empresas. Y esta era la parte de las pulseritas que comentaba antes de Amazon. Las pulseritas de Amazon las ponen en un mogollón de sitios. Vuestro principal sector productivo. La hostelería. La hostelería. Pues a las camareras de piso les ponen la pulserita. Y cuando tienen que hacer 15 habitaciones, ellos saben, porque como están geolocalizadas con la pulserita, tienen que hacer 15 habitaciones. Y entonces la pulserita, si tú estás en la 4 y tendrías que estar en la 5, te vibra. Te vibra. Es como un... Luego ya, si llevas mucho retraso, te llama la supervisora, la persona que te supervisa. Oye, ¿qué ha pasado? Y entonces, sí, me perdona. Perdona, dame 3 segundos. Sí, pero que con el audio, que es que si no los de Zoom no nos oyen. Referente a los algoritmos, cuando, por ejemplo, para el tema de la productividad del trabajador o la trabajadora, se meten datos o se compone el algoritmo, se tiene en cuenta cuando es un trabajador especialmente sensible, porque lo que se va a cuantificar o se va a controlar es la productividad de ese trabajador o trabajadora. Pero cuando es un trabajador especialmente sensible y tiene el puesto adaptado, ese tipo de datos se mete dentro de... Si tú le dices al algoritmo que lo metas, lo mete. Claro, tú al algoritmo le dices lo que quiera. Esto lo veremos, el cómo tiene que hacerse este algoritmo. El que tiene que hacerse en base a medida, tiene que aplicar los conocimientos. El algoritmo, si lo que te está haciendo es control de las personas, te tiene que hacer control de las personas lo mismo que si fuera una persona real. La persona real tiene que aplicar la gestión preventiva, ¿no? Nosotros a un intermedio le decimos, cuando tomes tus decisiones y le mandes el trabajo a esta persona, tienes que aplicar todos los conocimientos de prevención de riesgos laborales. Al algoritmo le tenemos que pedir lo mismo. Por tanto, si tenemos que dirigir a una persona que es especialmente sensible, lo tendríamos que hacer. Pero esto puede ser súper positivo, en el que a esa persona le mandas menos y el algoritmo lo tiene inherente y lo puedes utilizar bien, y sería una herramienta muy útil para los trabajadores especialmente sensibles que tienen medidas adicionales, pero también, por ejemplo, mediante el machine learning, había empresas de hostelería que te decían, te calculan la capacidad máxima de trabajo que tienes. Por tanto, llegará un momento determinado en el que tú y yo haremos diferente, o sea, tendremos el mismo trabajo, pero tú eres más hábil y lo terminas antes y a ti te voy a exigir 15. Y a mí, pues que soy más torpilla, pues me exigirás 14. Eso sí, el día que haya que hacer un ERE, ¿a quién se queda? ¿El que me hace 15 o el que me hace 14? Sin tener en cuenta, en este caso, a los trabajadores especialmente sensibles, ¿eh? O sea, simplemente el machine learning también tiene esa capacidad de determinar que tú has sacado más faena, más productividad, porque te lo están cuantificando todo. Eso es lo que hablábamos antes. Con el Big Data podemos hacer que nuestro trabajo sea muchísimo más seguro, pero también podemos utilizarlo mal. Mal alienado. ¿Sí? O se podría utilizar para sancionar al trabajador o a la trabajadora. Y se puede producir un hecho discriminatorio. Por supuesto. Dentro del diseño del algoritmo. Y este es el trabajo que tenemos nosotros como sindicalistas. Estas pulseras se pusieron también en hospitales, en no sé qué país, no recuerdo ahora, para las enfermeras. Oye, que tú has ido a hacer una cura, pero estás tardando más. Y lo hacían para cuantificar la producción. Pero no les vibra. ¿Por qué no les vibra? Porque la capacidad sindical de los hospitales no tiene nada que ver con la capacidad sindical que tienen las camareras de piso. Porque nuestra fuerza le dijo al empresario, a mí no me pones que me vibra. Y también porque es verdad que su trabajo está más valorado, enfermería está más valorada en el sentido de, si yo necesito más tiempo porque la persona se me ha puesto nerviosa, es mucho más fácil argumentar en el que cuando haces una cama, la cama no se queja, ¿sabes? No tiene, es más, no tendrás tantos,
no sería la palabra inconvenientes, no tendrás tantos inputs que te puedan venir. Es curioso porque la conversación, la exposición ha ido transitando de los datos, que hablábamos, cómo se recogen, las recetas de cocina que los mezclan, que son los algoritmos, y ahora ya estamos hablando de quién tiene el poder de uso. Claro. ¿No? Si lo tienen las personas o lo tiene el dinero, ¿no? Si lo usamos para extraer más valor a las personas o si lo usamos para dignificar a las personas. Entonces, ya hablamos del poder, que es quién utiliza el poder de los algoritmos, ¿no? Esto es no sé si se ve apenas, la gráfica esta de aquí. Es, el algoritmo te lo pone súper fácil, cuando no tienes mucha idea. Está en rojos y en verdes, ¿vale? Y en amarillos. Es la producción de los de Amazon. O sea, la pulserita aquella hacía esto. ¿Sí? Y eso es para tomar decisiones. Rojo, amarillo, verde. Imaginaros cómo andamos. Y también este control constante también puede ser utilizado, por ejemplo, para la calidad del texto. Para el número de te pueden mirar el número de correos electrónicos que hagas al día, si contestas a los correos de los compañeros, si no contestas. Sí, podríamos. Incluso imagínate que evaluáramos las actas de inspección de trabajo, la calidad de las actas de inspección de trabajo. Podríamos evaluarlo todo. Simplemente es una persona que tome la decisión si se evalúa, si no se evalúa. Pero la capacidad la tenemos. Y se puede utilizar para bien o para mal. No estamos en contra de la tecnología. Simplemente estamos a favor de regular estas tecnologías y la transparencia. Es cómo los estamos usando, ¿no? Es qué datos nos cogen. Para la tranquilidad de todos se hace, Se hace. Lo pagué cuesta mucho. Sí. Ah, mira. Sí. Es un trabajo gente de la jefatura. Y seguro que lo has hecho para mejorar, no para controlar a tus inspectores. Ambas dos. Y no suele ser bien recibida, ¿Y claro. lo saben ellos? Sí, claro. Vale. La jefatura cumple instrucciones de la dirección del organismo. Pero tiene un reflejo en la productividad, que es un poco lo que te iba a decir, igual en Amazon. Hay un reflejo en el convenio productividad mayor retribución, porque a veces aceptamos personalmente determinadas condiciones de trabajo a cambio de más productividad, más salario. Sí. Esas cuestiones también es Sí. de debate. Nosotros como sindicato siempre hemos dicho, la salud no se vende, se defiende. Claro, pero a veces... Tú sabes como sindicalista que, bueno, y está en todos los estudios y en todas las personas, Sí. la retribución es el número uno de las condiciones de trabajo. Sí. Y Que la gente utiliza tiene que a veces comer. la expresión está fea, ¿no? De prostitución de ese tema, ¿no? Si hay una argumentación de la patronal en hostelería con respecto a las cámaras de piso o Kellys, ¿no? Como las queráis llamar, es que cobran mucho más que los convenios colectivos de servicio de limpieza. ¿Me entiendes? Mismo actividad de limpieza, pero es distinto. Pero se legitima esa carga de trabajo en base a un mayor salario. Es una cuestión que es así. Luego podríamos valorar si tienen unas condiciones dignas o no, pero... No, claro. Bueno, y si tiene margen la trabajadora de aceptarlo o no, claro, evidentemente. Exacto. Pero en los convenios colectivos, vosotros como la parte negociadora, se da mucha mayor importancia al salario que a otras cuestiones tan importantes o más relevantes quizás, porque luego tiene una repercusión en la salud del trabajador. Y negociar es dificilísimo, también. No, estoy seguro. Afortunadamente, yo negocio solo las cosas de salud laboral. Y en salud laboral, mira, mis homónimos, pues no dejas de estar hablando de temas de salud. Sí que siempre hay aspectos de mejora, ¿no? Si no, me iba para casa, pero claro, en el tema salarial, etcétera, es súper complicado negociar, sí. Esto es solo el que lo ha hecho, sabe lo complicado. Es como, ¿cómo habéis firmado este convenio, hombre? O sea, que yo misma, a mi empresa, a mis compañeros de mi comité, es aquello que dices... Ya ves. Y son mis compañeros, que es el informático, que es, ¿sabes? En fin, bueno, sobre todo transparencia de los datos. No solo de qué datos se recogen, sino también sobre qué datos, el cómo se van quién los usa, quién los puede ver y cómo se van a usar. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer como técnicos de prevención de riesgos laborales, ¿no? Primero, tenemos que tener la auditoría algorítmica. La auditoría algorítmica es antes de que se aplique el algoritmo en nuestra empresa, tiene que pasar una auditoría. Esto sería
como si tuvieras la ley de protección de datos, que vamos a aplicarla bien y hicieran una auditoría previa, que se dedican los de derecho. Ahí los de prevención no entramos. Entonces, que tienen que mirar si el acceso es el acceso y la transparencia, ¿no? Si los modelos y los datos de entrenamientos para identificar sesgos y discriminación, que qué datos se les han introducido, la evaluación jurídica sobre los derechos fundamentales, incluyendo la salud, es ¿me está produciendo algún tipo de discriminación? O la la participación de los representantes de los trabajadores, que a ver si alguien nos forma, porque claro. Y la gestión de la prevención de riesgos laborales que tendríamos que hacer, ¿no? Una vez sabemos que tenemos la auditoría algorítmica hecha y que no tiene ninguna discriminación y tenemos un algoritmo mega perfecto, tenemos que hacer como cuando compramos una máquina, ¿eh? Si tú cortas un cortafiambres nuevo, compras un pues igual. La revisión de la evaluación de riesgos, la modificación de la evaluación existentes para incluir el uso de la inteligencia artificial con todos los factores de riesgo que nos dé y la implantación de las medidas preventivas. Lo mismo que cualquier nueva maquinaria, nueva tecnología, nueva forma de trabajo. Ahí nuestra forma de ser es la misma. Y también lo que tendríamos que hacer sería políticas éticas de la inteligencia artificial, que en nuestras empresas, cuando se fueran a aplicar, pues si tuviera esta visión humanística de que sea provocada para un beneficio, no solo para productividad. He dicho no solo, que también se puede, que no estoy en contra de que se mire la productividad, que también es muy democrático que se mire la productividad, pero es no solo. Y además, cuando se mira la productividad, ¿qué vamos a hacer con aquella información? ¿Qué se va a producir? ¿Qué consecuencias vamos a tener? ¿Esta persona sabe que se le van a mirar? ¿Qué factores de riesgo psicosociales nos va a dar esa presión constante de que me están mirando todo el día? ¿Sí? Eso es lo que tenemos que nosotros. Os estoy dejando más preguntas que no respuestas, pero es que no las tenemos todas. Pero reflexionadicos, salís de aquí, ¿eh? No. Y vamos a hacer otra reflexión, ¿vale? Esta la hace un señor que es mega experto. Porque yo de salud laboral sé, pero hace esto. ¿De algoritmos? Ay, perdonar. Es que no, tengo un problemilla. A ver. Software. A ver, es que... Ay, si quito el sonido... Software. Vale, es software. ¿Conciencia? ¿No estamos locos o qué? El titular, una inteligencia artificial descubre, una inteligencia artificial hace esto, hace lo otro. Si tienes un mínimo de sentido crítico, tendría que chirriarte algo de todo eso. Ramón López demanda Hablábamos antes de la máxima autoridad en nuestro país sobre inteligencia artificial. Uno de nuestros investigadores más destacados a nivel internacional. Es el primer investigador de una universidad fuera de los Estados Unidos que recibió el premio Robert Engelmore de inteligencia artificial. Mustafa, en una charla TED no hace mucho, determinó que no es software, sino que es un ente. Vale, muy bien. Pasa página. Pero es el vicepresidente de inteligencia artificial de Microsoft. No importa un huevo lo que sea este señor. Todas las preguntas estas están ya en el conjunto de entrenamiento. Esto para mí es definitivo de que regurgitan y no razonan. Yo tengo mis dudas. Sam Altman, Darío Amodei, Elon Musk, Hinton, Engio, Techmark... Hay muchos nombres muy potentes. Para mí esos son nombres sospechosos. ¿Por qué son sospechosos? Porque tienen sus intereses. Estos son tecnofascistas que están determinando por dónde va la inteligencia artificial. Al mundo académico se les ha capado completamente. Todas estas grandes tecnológicas, claro que les interesa. Es decir, es un peligro la inteligencia artificial, pero cuidado, no os preocupéis. Nosotros, como somos chicos buenos, lo vamos a solucionar. ¿Por qué lo dice Demis Hassabis? Dice públicamente que la inteligencia artificial podría ser un peligro para la humanidad. La pregunta que hay que hacerle a estas personas que dicen esto, si de verdad lo creéis, pero profundamente de verdad lo creéis, parad. ¿Cómo nos quedamos, Bueno, es una reflexión. Es como técnicos de prevención, tenemos que tener protección, o sea, tenemos que saber qué es a lo que nos estamos enfrentando, ¿no? Es aquello de que sí, que pueden ser cosas muy positivas y que nos están... que tenemos que tener el control. ¿Qué tenemos para el control? ¡Chan, chan, chan! Ley Europea de Inteligencia Artificial, porque afortunadamente estamos en la Unión Europea y la Unión Europea hizo una ley con unos objetivos principales que... ¡Ay! Que está en catalán.
No pasa nada, se entiende. Perdonad, no me he dado cuenta. Ay, es que a veces... Soy de Zaragoza, además. No pasa res. Gracias. Vale, pues la inteligencia tiene que estar centrada en el ser humano. Y se tiene que hacer una protección de la salud, a los derechos fundamentales y a la democracia. Este es el principal. Esto es lo que nos está diciendo la Unión Europea. Y que se tiene que hacer un control de los riesgos de la inteligencia artificial y un impulso a la innovación tecnológica. Y para esto establece, esto ya lo hace en el reglamento, establece la clasificación de los sistemas de inteligencia artificial. Hace un riesgo inaceptable, que se prohíbe su uso. Hace un riesgo alto, que hay una regulación súper estricta de qué pueden hacer y qué no pueden hacer con esos datos. Un riesgo limitado, que es la obligación de la transparencia. Y el riesgo mínimo, que es uso libre. ¿Vale? Esto es Unión Europea. Y nosotros tenemos que tener esta normativa así. El reglamento se ha aprobado ahora en febrero y en el reglamento nos establecen esto, ¿no? Y qué cosas estaban prohibidas y qué cosas están... Ahora lo veremos. Está prohibido el control biomédico para identificar la afiliación sindical, que yo cuando lo leí me quedé, que dije, ¿pero esto? Le digo, igual en la vacuna del COVID me metieron algo que dijeron, UGT, y me pueden... Pero si te juro que si Europa... lo ha puesto, por algo será. Yo ya me fío de ellos, ¿eh? Y luego lo que os comentaba de la detección de las emociones en el puesto de trabajo. Esto se hacía mucho. Recepcionistas, varones o mujeres. Y se acaba de morir tu padre y tú ahí. Buenos días. Y dejarás de sonreír, que la inteligencia artificial decía. Entonces, al final quedaban ahí. Y esa parte es la que nos hace humanos. Es las emociones. Es inherente al humano. Y encima nos la controlaba una máquina. Por favor, ¿hasta aquí podíamos llegar? Y ha dicho la Unión Europea, de emociones nada. Y nos ha quitado lo del control biométrico, que te lo prometo que por algo lo habrán hecho, y la detección de las emociones en el puesto de trabajo. Y esto lo han dicho, prohibido. Prohibido. ¿Qué cosas han considerado de alto riesgo? Que ojo, las de alto riesgo también. Anuncios de empleo, evaluación de candidatos y selección de personal. No quiere decir que no puedan utilizar herramientas de apoyo a la persona que hace la selección de personal. ¿Sí? Quiere decir que no puede ser solo utilizado como selección de personal. Apoyo, pero no sustitución. ¿No? Sí. Y en este caso es alto riesgo. ¿Sí? Promoción profesional. Es porque la puedes utilizar como apoyo, pero tiene que haber una persona detrás. Porque las decisiones últimas las tiene que tomar una empresa. La persona. Porque las decisiones últimas tiene que tener una capacidad de empatía. Es que he producido súper poco este año. Caray. Igual ha tenido una baja de maternidad / paternidad. Y ha producido... Es el mejor durante los 10 últimos años anteriores. Pero claro, la máquina, ¿qué sabe? Que esa persona ha cogido 4 meses de baja de maternidad / paternidad. Mira, ahí... La ley lo hemos igualado. La máquina no distinguiría, en este caso, de sesgos. No se cogería baja. Asignación de tareas, ¿no? Supervisión, evaluación del rendimiento del comportamiento y, en general, todas aquellas decisiones que afecten a las relaciones laborales. Esto son de alto riesgo. No quiere decir que no se puedan hacer, ¿eh? No están prohibidas. Simplemente son de alto riesgo y tiene que haber una persona detrás. ¿Vale? ¿Y cuáles son las principales obligaciones para los sistemas de alto riesgo? ¿Qué tienen que hacer, no? Evaluaciones de riesgos y de calidad de datos. Hablamos de evaluaciones de riesgos del algoritmo, no de las nuestras, ¿eh? De las nuestras una vez que esté implantado. Una documentación técnica clara, supervisión humana del sistema y obligación del registro en una base de datos europeas. Y otros aspectos destacados. Esto ya es del reglamento, el reglamento que se aprobó en febrero. Sandbox regulatorios. ¿Esto qué es? Pues son espacios seguros para experimentar con IA bajo supervisión. Y el otro día, luego os le pondré, ¿no? Una noticia de que en España ya estaban creando estos sandbox regulatorios. Prohibición de algunas IA biométricas en espacios públicos, salvo excepciones graves. Por ejemplo, en caso de terrorismo, China tiene a todo el mundo cámaras por la calle y con identificación de civismo. Y esto, bueno, había en la serie aquella Black Mirror que te decía, ¿no? Depende, te alquilaban un coche, si no te lo alquilaban, eres fiable, no eres fiable, y aquello depende cómo ibas bajando en la cascada, pues esto intentaremos que no,
que no. Europa está intentando que no. Transparencia algorítmica, los usuarios deben saber si interactúan con inteligencia artificial o no. A la persona que han llamado el del dentista, tendrían que decir, esta llamada se está grabando y la estás hablando con una máquina. Claro, debería informar de ambas. Y cuando la máquina te diga, ay, sí que me sabe mal, que te duelen los dientes, pues tú sepas que es una máquina, que no es... Interactuando con tus emociones, con tu dolor. Ay, qué mal que te duele el diente. A ver si para mañana aguantas, que tenemos ahí todo ocupado. ¿Sí? Pues esto, al algoritmo le han dicho que diga eso, pero tú tienes que saber que no es una persona, que te está diciendo una máquina que está programada. Meta usa las emociones para venderte cosas. Claro. O sea, detecta tu patrón emocional y a partir de ahí te vende una cosa o te vende otra. Porque es lo que han dicho ellos. ¿Qué buscan? ¿Qué valor útil? ¿Sabes? Los datos son poder. Multas severas en caso de incumplimiento, hasta 35 millones de euros, el 7% de volumen de negocio anual. Esto es como la de protección de datos, que es una crujida. En cambio, fíjate, en Cataluña estamos haciendo, UGT de Cataluña, estamos haciendo una campaña ahora de lo barata que son las sanciones por prevención de errores laborales, comparado con... Y garantizar que todas las personas trabajadoras que utilicen una inteligencia artificial en su puesto tengan un nivel suficiente de alfabetización. Ya no es amarilla, ahora ya es roja. Me han dicho. 2 minutos. Para ello tenemos el Reglamento de Inteligencia Artificial, que es directamente aplicable en todos los Estados miembros desde su entrada en vigor, sin necesidad de transposición. Esto es yo que soy que no soy del ámbito jurídico, era como, pero esto, si es una normativa europea, ¿tenemos que esperar a transposición o no? Y en reglamentos, no. Le pregunté al ChatGPT y me lo explicó claramente y me dijo, las transposiciones se utilizan para designar las autoridades de control, para establecer los procedimientos de inspección y de sanción, para crear espacios de prueba regulados, los sandbox que están aplicando el gobierno, y organizar cómo se gestionan estas bases de datos nacionales europeas de alto riesgo. ¿Ves? Igual aquí pringas tú y te dan ahí, toma, tu base de datos. ¡Hala! Y qué cosas se están estableciendo, ¿no? El reglamento tiene 20 días tras su publicación, que ya está hecho desde febrero. Sistemas, los de inteligencia artificial prohibidos, tenían 6 meses, y aplicaciones de alto riesgo tienen 2 años tras la publicación para ponerse al día en la normativa, porque no podemos ir de 0 a 100. No conviene. Y un poco de noticias, ¿no? Es aquello de aquí Vance es el vicepresidente del gobierno, pide que no se estrangulen las nuevas tecnologías. Estados Unidos critica regulaciones masivas de Europa sobre la inteligencia artificial. Y se reían y nos decían, os vais a quedar atrás. Y cabe la posibilidad que nos quedemos atrás, pero protegidos. Y porque en Europa tenemos esta concepción, más o menos, de protección al ciudadano. Mira, pues yo ahí en estos momentos me siento francamente orgullosa de ser europea. Y, por ejemplo, aquí los autobuses de Madrid llevarán cámaras de inteligencia artificial para multar vehículos que invadan su carril. No hago valoraciones. Esto es como reflexión. Entre el meme viral y el dilema ético, ¿sabéis, no? Un dibujante japonés que tenía todo es un poco lo de protección de datos intelectual, que decía que ahora... de un determinado tipo de dibujo, ¿no? A partir, sí, te transforman estos dibujitos que hacía él, y entonces, claro, era su sello de identidad, y ahora cualquiera coge una foto. Yo el otro día, yo soy súper fan de los Simpsons, me metí una foto de mi familia y nos sinsomnizamos. Y la tontería esta de hacerlo gasta una de recursos naturales brutales en agua y electricidad. Que tampoco no somos absolutamente conscientes de esto detrás de lo que hay. Luego me siento un poco culpable. O vídeos virales. Mirar cuando murió el Papa. Es aquello también se creó bastante polémica porque hicieron un vídeo. ¿No lo habéis visto? Sí, todo el mundo lo ha visto. Y por eso lo ponía, ¿no? Es aquello de que se veía ahí con Jesús convirtiendo el agua en vino y tal. Bueno, pues es brutal. Y esto haces un meme y lo cuelgas. Y tenía, yo creo que bastante buena intención. Pero también puede ser utilizado con que graben una foto de tu hijo y le pongan voz y digan que está secuestrado y que metas 45.000 euros en la cuenta corriente X. O simulen un atentado y de origen a una guerra. Por ejemplo. O estas son las gafas con inteligencia artificial que permiten a los ciegos caminar de forma independiente. Una de pro y una de... O sea, sí, ¿no? Pro. ¿Y por qué la irrupción de la inteligencia artificial china
es una seria amenaza para las tecnologías estadounidenses. Lo que hablábamos antes, los derechos, el modelo de negocio de la americana se basa en cobrarte por el servicio, es decir, la protección de los derechos de la propiedad. Los chinos han reventado el negocio, la regalan y entonces ya le han reventado el negocio a los otros. Pues en eso, al final predomina los derechos colectivos sobre el individual. Y si nosotros tenemos una regulación media que los americanos se ríen, los chinos se ríen de la de los americanos a nivel de protección. Con lo cual, imagínate, es aquello de regulación, ¿para qué? O sea, ¿sí? Y alfabetización. En el reglamento ponía, el reglamento europeo, unas cuestiones que hacía era que tenemos que alfabetizar a los trabajadores. Esto sí que nos tocará un poco más. El que, como nosotros somos del ámbito laboral, ¿qué entienden como es la última, ¿qué entienden como alfabetización? Las capacidades, los conocimientos y la comprensión que permiten a los proveedores responsables del despliegue y demás personas afectadas, ojo, técnicos de prevención, estamos aquí, llevar a cabo un despliegue informado de los sistemas de inteligencia artificial y tomar conciencia de las oportunidades y de los riesgos que plantea la inteligencia artificial, así como de los perjuicios que pueda causar. Para eso, ICASEL celebra estas jornadas y es un poco, ¿no? Tendremos que formarnos y desarrollarnos, y lo que además nos formaremos hoy puede que pasado mañana ya no nos sirva. Esto es continuo. Es como la prevención, que siempre requiere formación continua, pues esto es encima ya es pero bueno, está bien que ICASEL y que, por ejemplo, instituciones como la mía, que trabajemos en estos temas que no son de futuro, que son ya de presente. Y ya está. Muchísimas gracias.